Buenos días, jóvenes. Vamos a ver el tema hoy de antiderivadas. Bueno, como nosotros conocemos en matemática, todo tiene una función inversa. Por ejemplo, la función inversa de la suma es la resta y de la resta de la suma. De la multiplicación es la división y de la división es la multiplicación. De una potenciación, la función inversa es la radicación y viceversa. De una función exponencial, la función inversa es una función logarítmica. Y de igual manera las derivadas también tienen su función inversa, que en este caso le llamaremos antiderivada. Pongamos este ejemplo: un físico que conoce la velocidad de una partícula podría desear conocer su posición en un instante dado. Un ingeniero que puede medir la cantidad variable a la cual se fuga el agua de un tanque quiere conocer la cantidad que se ha fugado durante cierto periodo. Como hemos visto, cuando nosotros conocemos la función de posición de una partícula, nosotros al derivar la función encontramos la función de velocidad. Y si seguimos derivando la función de velocidad, encontramos la función de aceleración. Pero puede darse el caso en que nos den la función de aceleración o de velocidad y nosotros querer regresar. Entonces para eso tenemos las antiderivadas. Y vamos a ver esta primera definición. Una función f recibe el nombre de antiderivada de f sobre un intervalo y si f' de x es igual a f de x. Y vamos a ver este otro teorema. Dice, si f es una antiderivada de f sobre un intervalo y, entonces la antiderivada más general de f sobre y es f de x más c, donde c es una constante arbitraria. Bueno, tal vez al verlo solo así con palabras es un poco complicado de entender, pero vamos a ver un ejemplo. Digamos que nos dan la función f mayúscula de x es igual a x al cubo dividido 3 más o menos c. Como decíamos, es una constante arbitraria, puede ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces tendríamos la gráfica y la función si c vale 3, si vale 2, si vale 1, 0, menos 1, menos 2 o menos 3. Bueno, si derivamos nosotros esta función, agarremos la primera, x al cubo dividido 3 más 3, su derivada es x al cuadrado. Agarremos x al cubo dividido 3 más 2, si derivamos la función, nos sigue dando x cuadrado. Agarremos el último caso, si x, la derivada de x al cubo dividido 3 menos 1, sigue dando x al cuadrado. Es decir, la derivada de la función f mayúscula de x es igual a la función f de x. En este caso, f de x le vamos a llamar x cuadrado. Entonces, como decíamos, si derivamos nosotros la función f mayúscula de x, nos da x al cuadrado. Entonces decimos que la antiderivada de la función f de x igual a x al cuadrado es x al cubo dividido 3 más menos c. Y como decíamos, c es una constante arbitraria. Vamos a ver tres ejemplos específicamente. Dice, encuentra la antiderivada más general de cada una de las siguientes funciones. Vamos con el primer caso. El inciso A nos dice f de x es igual al seno de x. Entonces, podemos proponer que f de x sea igual a coseno de x. Si derivamos nosotros esta función, el resultado es menos seno de x. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un signo menos al coseno de x y si volvemos a derivar, entonces nos daría menos el seno de x, que ya aplicando menos por menos nos daría seno de x. Entonces decimos que la antiderivada de f de x es f de x igual a menos coseno de x. Vamos con el inciso B. Dice que f de x es igual a 1 sobre x. Cuando nosotros derivamos una función,
¿Qué nos da de resultado eso? Y recordamos que es la función logaritmo natural de x. Si nosotros la derivamos, la respuesta, como decíamos, es 1/x. Entonces la antiderivada de f de x es f de x mayúsculo igual al logaritmo natural de x, pero también podemos decir, dependiendo en qué parte estemos, si x es mayor a 0, la antiderivada va a ser logaritmo natural de x positivo. Pero si x es menor a 0, entonces puede ser la antiderivada logaritmo natural de menos x. Y vamos con el último ejemplo. F de x igual a x a la n. Bueno, vamos a tener la función f de x es igual a x elevado a la n más 1 dividido n más 1. Si nosotros derivamos esta función, el exponente pasa a multiplicar y le restamos 1 para aplicar la regla de la derivación de una potencia. Entonces tenemos n más 1 y n más 1 se cancelan y simplificando decimos n más 1 por x a la n dividido n más 1. Entonces decimos que la antiderivada de f de x igual a x a la n es f de x igual a x de n más 1 dividido n más 1. Vamos a ver algunas funciones y su antiderivada particular para que lo tomemos en cuenta. Cuando tenemos una constante por f de x, su antiderivada va a ser la constante por f de x. Si tenemos f de x más g de x minúsculas, su antiderivada va a ser f de x más g de x en mayúsculas. X elevado a la n, su antiderivada va a ser x elevado a la n más 1 dividido n más 1. De 1 dividido x, su antiderivada va a ser logaritmo natural de x. De a la x, que es la más sencilla, su antiderivada es e a la x. Del coseno de x es el seno de x. Del seno de x es el menos coseno de x. De secante cuadrada de x es tangente de x. De secante de x por tangente de x es secante de x. De 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, su antiderivada es el arcseno de x o el seno inverso de x. De la función 1 dividido 1 más x al cuadrado, su antiderivada es la tangente inversa de x. Del coseno hiperbólico de x, su antiderivada es el seno hiperbólico de x. Del seno hiperbólico de x, su antiderivada es el coseno hiperbólico de x. Todo esto está en el libro de Stewart, que es nuestra base para el curso.